Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios que estamos acá hoy nuevamente usando este medio para poder llevar a cabo esta meditación a fin de que la iglesia de Dios se edifique y siga creciendo y madurando en la fe. Quiero informarles que el pastor Kevin y su familia están de regreso. Damos gracias a Dios por el viaje y que todo salió bien. Gracias a ustedes por sus oraciones. También quiero informarles que el domingo, agosto 30, nos estaremos reuniendo en el parque. Así que ténganlo pendiente. Todavía estamos determinando si lo vamos a hacer juntos el servicio o separado, así que ya le estaremos comunicando o confirmando ese dato. Mientras tanto, sigamos orando, sigamos perseverando, creciendo en la fe, en la sana doctrina y siendo fiel a Dios en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez. Amén. Dicho eso, quiero darle también las gracias a todos aquellos que han estado participando de este estudio bíblico basado en el capítulo 11 de Hebreos. Y ya que lo mencioné, le voy a pedir que abran su Biblia ahí. Hoy vamos a estar enfocándonos en el versículo 32. Así que gracias a todos por participar de este estudio y aprender juntos. Espero que estas meditaciones hayan sido de bendición y sigan siendo de bendición, porque tenemos como objetivo terminar el capítulo entero. Pues bien, hemos estado titulando estos estudios o estas meditaciones por la fe, y hoy vamos a hablar acerca de la fe de Barak, que se menciona en el versículo 32 del capítulo 11. Así que dice la Biblia en Hebreos 11:32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por este libro que conocemos como la Biblia. Gracias por tu palabra. Gracias que a través de ella tú nos instruyes, nos enseñas cosas que necesitamos saber acerca de ti, acerca de la vida, para tener una relación personal contigo, para experimentar la salvación y Dios, poder así conocerte, adorarte, servirte, honrarte y glorificarte. Pido que este estudio sea de bendición para todos los que estamos participando de ellos. Pido que bendiga a tu iglesia y damos gracias por tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hemos estado aprendiendo acerca de la fe. Recordemos que hemos dado varias definiciones de lo que la fe es. En el libro de Hebreos, la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es certeza y es convicción. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hemos estado diciendo que la fe es certeza, es convicción, es estar seguro de las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias dictan lo contrario. La fe es obedecer a Dios bajo toda circunstancia. Y eso fue lo que hicieron estos hombres, estas mujeres de Dios que están brevemente mencionados en el libro de Hebreos. Ellos en su vida, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus fallos, tuvieron momentos en sus vidas donde ellos, porque tenían una relación con Dios, actuaron por fe, en obediencia a Dios, y porque así hicieron, Dios bendijo esa fe, esa acción,
Y por lo tanto hoy en día estos personajes son ejemplos para la iglesia, ejemplos de lo que significa ser un hombre, una mujer de Dios, ejemplo de lo que significa perseverar hasta el fin, que es uno de los temas principales del libro de Hebreos. El libro de Hebreos trata de la perseveración, de uno retener lo que uno ha aprendido acerca de Dios y no abandonar la fe, no darse por vencido, no retroceder. Entonces, el escritor de Hebreos menciona a estos personajes para animar al pueblo de Dios a que no retrocedan, a que no se den por vencido, a que retengan las verdades que Dios le ha revelado fielmente, aún en medio de dificultades, aún en medio de tribulaciones y angustias. Pues bien, como mencioné, hoy nos vamos a enfocar en Barak. En sí el versículo no menciona mucho acerca de Barak, simplemente dice que él actuó por fe. Y para aprender más acerca de Barak y lo que él hizo, tenemos que ir a Jueces capítulo 4. Quiero enfatizar nuevamente algo muy importante, porque esto surge una y otra vez, este tema. Estos personajes no eran perfectos, tenían su deficiencia, tenían sus puntos débiles, como todos nosotros. Recordemos que eran pecadores, arrepentidos, transformados por el poder de Dios, y aunque tenían una fe verdadera, una fe en el Dios verdadero, experimentaron momentos de debilidades que son notorios en la Biblia. Pero aún así, también experimentaron momentos de triunfo, momentos de victoria, momentos donde ejercieron o implementaron coraje, valor y obediencia en medio de circunstancias difíciles. Y porque lo hicieron, Dios se ha dignado en honrar la fe de estos personajes, poniendo su historia y sus actos en la Biblia. Pues bien, digo eso porque en Barak también podemos notar alguna deficiencia. Tal vez no vamos a enfatizarla muchas hoy, pero aún así la Biblia lo ha puesto a él como un héroe de la fe. Y claro está, cuando hablamos de Barak, también tenemos que hablar de Débora, porque ella fue la jueza en los tiempos de Barak. Ella fue la jueza que gobernó sobre Israel. Dije la última vez, porque hay que introducir este tema para poder entender el libro de Jueces. Después que Israel se estableció en la tierra prometida, ellos pasaban por un periodo de decadencia, donde ellos pecaban, desobedecían a Dios, Dios se enojaba con ellos, se airaba, Dios mandaba un castigo. El castigo era una opresión, una esclavitud en forma de que caían bajo el dominio de un rey local. A veces era una, dos, tres tribus, varias tribus, no todas las tribus, pero ciertas tribus caían, dependiendo de la localidad, bajo esta opresión. Entonces Israel pasó por este ciclo de desobediencia, de no arrepentimiento, castigo de Dios, opresión que duraban años. En esta ocasión, en los tiempos de Barak, dice versículo 3 de Jueces 4, que estuvieron bajo la opresión por 20 años. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces dice ahí que ellos estuvieron bajo opresión por 20 años. Y fíjense que después del periodo de opresión, entonces surgía un arrepentimiento, un clamor a Dios. Dios escuchaba la voz de su pueblo y como resultado le enviaba a un libertador,
a uno de los jueces para que lo liberara. Entonces vemos este ciclo por cuarta vez, de la cuarta vez en la historia de Israel, que este ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento, liberación se repite. Vamos a leer desde versículo 1, amén. Dice, después de la muerte de Adó, o Ahod, bueno, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces ahí nos está diciendo cómo ellos, después que cierta persona moría, cierto líder, ellos caían otra vez en el pecado. El pecado era el pecado de la idolatría. Recordemos que en Éxodo 20 habla acerca de los 10 mandamientos, y ahí el Señor le dice que no tendrán dioses ajenos delante de mí. Dios le da este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de él. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. Entonces este era el gran pecado del pueblo de Dios, de Israel. Por muchos años, ellos una y otra vez caían en el pecado de la idolatría. En parte porque cuando ellos conquistaron la tierra prometida, no obedecieron a Dios del todo. Dios le había mandado, le había ordenado que eliminaran a los enemigos en estas tierras. Y ellos no lo hicieron así, fueron obedientes a media o parcialmente, lo cual es desobediencia. Y porque ellos no destruyeron del todo estos enemigos y lo dejaron habitar en los alrededores, con el tiempo estos enemigos llegaron a oprimirlo, llegaron a conquistarlo por cierto tiempo como nación y esclavizarlo en cierta manera, porque tenían que vivir bajo el gobierno, bajo la opresión. Entonces vemos que cuando uno no obedece a Dios, del todo, uno sufre las consecuencias como lo sufrió Israel. También la Biblia dice, quiero hacer esta conexión, la Biblia en Éxodo 20, uno de los mandamientos es no adulterarás. Entonces siempre relacionamos eso en el matrimonio, de cómo las parejas tienen que ser fieles. El hombre ser fiel a su esposa, la esposa ser fiel a su esposo. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento la Biblia presenta a Jehová como el esposo y al pueblo de Israel como la esposa. En el Nuevo Testamento la Biblia presenta a Jesucristo como el novio y a la iglesia como la novia, y después habla de las bodas del Cordero en el libro de Apocalipsis. Entonces, con eso en mente, podemos notar los numerosos mandamientos que Israel quebrantaba cuando caía en este ciclo de pecado. Como la esposa de Jehová, la nación era infiel continuamente, caía en adulterio, adorando otros dioses, y como resultado experimentaban un castigo. Entonces, como cristianos, queremos recordar que Dios nos manda a ser fiel. Nos manda a ser fiel en todo, servirle a Él, honrarle a Él, glorificarle a Él. Y la forma en que lo hacemos es obedeciendo su palabra. Amén. Dice el versículo 2 del capítulo 4 de Jueces. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Nuevamente, aquí vemos el juicio de Dios sobre la nación, porque como no se arrepentían y como insistían en practicar la idolatría, entonces eventualmente ellos experimentaban el castigo de Dios. Y dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán.
esto es algo muy interesante porque dice que lo vendió, los entregó. Permitió que Jabín, rey de Canaán, fuera el opresor de ellos por 20 años. Y es interesante notar que en Romanos 1 dice la Biblia que por la desobediencia de los hombres, Dios lo entrega a sus inmundicias. Estoy buscando el pasaje en Romanos 1, podemos leer del 18 al 32, pero por tiempo vamos a solo enfatizar el versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y sigue. Entonces, esto de vendió en Jueces 4, entregó, es siempre un indicio de del castigo de Dios, de la disciplina de Dios sobre el pecado. En este caso, vemos que en el caso de Israel, Dios estaba disciplinando a su pueblo, Dios estaba castigando a su pueblo. Y lo lindo es que Dios permite el castigo o la disciplina, o Él la ejerce, Él la practica con el fin de que nos arrepintamos. Y dice en el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces, cuando Dios disciplina a su pueblo, cuando Dios pasa juicio, eventualmente lo hace con el deseo, con el anhelo de que su pueblo se arrepienta, se vuelvan a Él. Entonces esto sucedió con el pueblo de Israel. Ellos clamaron a Dios, experimentaron un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón. Y porque ellos clamaron a Dios, Dios le escuchó la oración y dice en el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Bueno, creo que debemos de leerlo otra vez. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Entonces, vemos que Dios usa a Débora, que en ese entonces era la jueza del pueblo de Dios, y a Barak para liberar al pueblo de sus opresores, de Jabín, el rey de Canaán, y de Sísara, que era el general del ejército de Jabín. Entonces, de ahí vemos cómo Dios usó a Débora y a Barak para liberar por cuarta vez, liberar a su pueblo Israel de esta opresión. Entonces, hermanos, quiero señalar algunos puntos prácticos. Señalar que
dice aquí que Débora era quien estaba gobernando al pueblo de Israel. Obviamente Débora era una mujer, por lo que indica la Biblia, sabia, inteligente, capaz, y tenía la habilidad de llevar a cabo diferentes tareas, misiones, desempeñar diferentes posiciones. Muchos hacen la observación de que como Débora es una mujer y está gobernando a Israel, que eso en sí es una indicación de decadencia espiritual, en parte porque en la historia de Israel siempre Dios ha usado a hombres para ser los líderes políticos y espirituales. Y es verdad, hay mucha verdad en esto, que cuando una mujer se encuentra en una posición de liderazgo, en este caso como Débora, por un lado, podemos decir que Dios usa a las mujeres y las mujeres tienen pues un lugar especial en el plan de Dios. Eso está claro. Al mismo tiempo, es verdad que cuando sucede esto, sucede porque los hombres no están haciendo lo que Dios espera de ellos. Y esto es una lección para todos los hombres en todas las iglesias locales. Hoy en día las iglesias están llenas de mujeres que aman a Dios, que buscan de Dios, que adoran a Dios, que estudian la Biblia, que oran y están sumamente activas. Muchas iglesias experimentan este no fenómeno, pero esta realidad donde las mujeres están extremadamente activas en comparación a los hombres. Entonces esto en sí, el que estemos leyendo acerca de Débora y que ella esté desempeñando este papel de jueza, de profetisa, del líder hasta espiritual, porque en el capítulo indica que el pueblo venía a ella para consultarla a ella, aún en cosas religiosas, aún en cosas en referencia a la voluntad de Dios, que en sí estaba supuesto a ser los sacerdotes. Entonces eso indica la influencia, el liderazgo de esta mujer. Y por un lado, Dios la usó, Dios se glorificó en su vida y ella tiene un lugar muy especial en la Biblia. Pero al mismo tiempo quiero aprovechar la oportunidad para presentar el desafío a los hombres. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice a través de Débora. Débora le dijo a Barak en el versículo 14, levántate. Entonces los hombres de la iglesia nuestra y en las iglesias locales tenemos que levantarnos, tenemos que activarnos, tenemos que dejar de estar paralizados, tenemos que buscar involucrarnos en las cosas de Dios, en los asuntos de Dios, asumir las posiciones de liderazgos que Dios ha establecido que sean asumidas por los hombres. Asumir la responsabilidad en los hogares, no solamente en la iglesia local, pero sobre todo en nuestros hogares, en referencia a la lectura de la palabra de Dios, en referencia a la oración, en referencia a una vida santa, una vida pura, una vida que glorifica a Dios, en referencia a levantar una familia que honre y glorifique el nombre de Dios. Los animos, tomando en cuenta esta historia de Débora y cómo Dios la usó para liberar a Israel de la opresión del rey Jabín. Y también lo hizo ella con la ayuda de Barak. Y Dios se dignó en registrar lo que Barak hizo bajo el liderazgo de Débora y lo pone como un ejemplo para nosotros seguir. Yo me pregunto que por qué no estaba Débora en Hebreos 11, pero sí está
porque menciona que mujeres hicieron hazañas especiales por la fe. Y diría yo que Débora fue una de ellas. Pero nuevamente insisto en animar a los hombres a que nos levantemos. A que nos levantemos y procuremos ser más activos en las cosas espirituales. Para que así Dios nos use. Les exhorto a los hombres a que empecemos haciendo nuestros estudios bíblicos, nuestros devocionales. Les exhorto a que empecemos con la lectura de la palabra de Dios y la meditación con la familia, y también las iglesias procurar involucrarnos más. Por lo demás, en general, hermanos, esto de la pandemia, esto de los tiempos en que estamos viviendo son tiempos difíciles, y tal vez algunos estamos desanimados, desalentados, cansados, etcétera, etcétera. Pues lo mismo va para nosotros. Levantémonos en el nombre de Cristo. Recordemos que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe en Jesucristo. Como estamos hablando de fe, fe es certeza, es convicción. Mantengamos nuestra certeza en las verdades de Dios. Estemos confiados que nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero, digno de ser adorado, digno de ser alabado, digno de ser honrado, digno de ser seguido, digno de ser obedecido. Entonces, recordemos estas cosas para fortalecernos. Recordemos que cuando somos débiles, entonces somos fuertes si estamos en Cristo, si estamos perseverando en Jesucristo. En nuestros momentos de debilidades, podemos aún hallar fortaleza en Cristo. Como dijo Pablo en 2 de Corintios 12, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Entonces, a la iglesia, nuevamente le digo, levántate, o levantémonos, hermanos, seamos valientes, dejemos el desánimo, dejemos el decaimiento, y con la gracia de Dios, levantémonos y logremos grandes cosas para la gloria y honra del Señor. Amén. Recordemos también que este es un versículo que quiero leer. En 2 de Crónicas 7:14, Dios siempre ha dicho acerca de su pueblo Israel: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un versículo que se aplica mucho al pueblo de Israel en los tiempos de los jueces. Se aplica en esta ocasión. Ellos desobedecieron a Dios, no se arrepintieron, cayeron bajo juicio divino, estuvieron bajo opresión por 20 años, clamaron a Dios, se arrepintieron, buscaron de Dios, dejaron la idolatría, y por lo tanto Dios levantó a Débora y a Barak y le dio gracia, le dio poder para que liberara al pueblo de la opresión de Jabín, rey de Canaán, y Sísara, el general del ejército. Entonces vemos cómo este versículo se aplicó en esa ocasión. Y para nosotros hoy en día Dios dice lo mismo. Tenemos que humillarnos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar, tenemos que invocarlo, tenemos que decidir convertirnos de nuestros malos caminos a los caminos de Dios. Y recordar que Él no va a oír, recordar que Él nos perdona, recordar que Él nos sana, Él nos restaura. Y pedimos que Él haga esto para no solamente en la iglesia, pero también para nuestra nación. Que nos sane, nos restaure a medida que procuramos arrepentirnos y buscar de Él, hermanos. Hay mucho que aplicar en estas historias. Y sé que a veces profundizo o expando mucho. Mi deseo es que todos entiendan lo que está ocurriendo. Pero obviamente el tiempo siempre es corto, y le animo a que lean estos pasajes en su tiempo en la casa. Lean Hebreo 11, lean el libro entero. Yo he estado leyendo el libro entero de Hebreo numerosas veces. Lean Jueces 4, 5,
para entender la historia de Barak y Débora. Y lean la Biblia, hermanos, leamos la Biblia. Siempre busquemos tiempo para leer la Biblia. Y si alguien está escuchando o viendo este video y no conoce a Cristo como Salvador y Señor, les exhortamos, les animamos. Lo que Dios más quiere de cada uno de nosotros es que nos arrepentamos y confesemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que Él es la salvación, que Él es el medio de salvación para todo pecador que se arrepiente. Entonces, en el nombre de Cristo, con la autoridad dada a la iglesia a través de la palabra, te exhortamos, te animamos a que busques del Señor Jesús, a que entregues tu corazón a Cristo, le pidas perdón a Dios de tus pecados, reconozcas que sin Cristo tú estás perdido, perdida, y pues escuche la voz de Dios, el llamado de Dios a la salvación, y que sepas que Dios quiere salvarte. Dios quiere que todos sean salvos, que nadie perezca. Por lo tanto, por medio de este video, de esta meditación, te hacemos este llamado en el nombre de Dios. Te hacemos el llamado al arrepentimiento, a la salvación. Y tú dirás, ¿cómo lo hago? Arrepiéntete. Reconoce delante de Dios que eres un pecador, una pecadora. Reconoce que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Eso quiere decir que si te mueres sin Cristo, te vas al infierno, porque es lo justo, porque es lo que un pecador no arrepentido se merece. Ahora bien, Dios te llama al arrepentimiento. Si tú te arrepientes, si tú confiesas a Cristo como Salvador y Señor, si tú confiesas que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, Dios te perdona, te da vida eterna, te salva, te hace su hijo, te adopta como hijo y te da el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo mora en el cuerpo de todo creyente. Así que te animamos a que tome esta decisión. Bueno, bien, vamos a orar y concluir con una palabra de oración. Padre, damos gracias por Barak, lo que tú hiciste en su vida a través de él, por Débora y ese llamado bello que tú le hiciste y ese ejemplo de fe que hubo en ellos para nosotros seguir. Gracias, Padre. Ayúdanos a perseverar en la fe, creciendo, recordando que lo que vence el mundo es nuestra fe en Jesucristo. Nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, y en Él queremos permanecer fiel hasta el fin. Que Dios bendiga a su iglesia en Cristo Jesús. Amén.